Hola, hoy es 10 de diciembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre Internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy os quería hablar sobre domótica. No estoy siguiendo el orden que me propuse al principio de uno de domótica, uno de protocolos, uno de cacharreo, estoy mezclando, pero bueno, ahora estoy muy metido en hacer cosas de domótica y el otro día descubrí algo que no era consciente, debía haber sido consciente, que es cuando usamos la integración de HomeKit Bridge en Home Assistant, que bueno, hago un breve inciso, para los que no lo sepáis o no es simplemente una cosa muy útil, que nos permite cualquier dispositivo que tengamos en Home Assistant, que ya sabéis que hay mucha mayor compatibilidad de dispositivos en Home Assistant gracias a la comunidad de desarrolladores y también las integraciones oficiales que en cualquier otro ecosistema, diría o me atrevería a decir, pues podemos exportar esos dispositivos a la aplicación casa, a HomeKit de Apple. Lo cual yo empecé a usar esto al principio como una forma de poder tener en HomeKit dispositivos que no eran compatibles con HomeKit de manera nativa, con la aplicación casa de Apple. A día de hoy uso Home Assistant como te he contado alguna vez, como aplicación principal de domótica, pero sigo exportando varios dispositivos o la mayoría de ellos a la aplicación casa porque en algunos casos me resulta útil verlo directamente para poder hacerlo más sencillo con el reloj, para pedirle a Siri que haga ciertas cosas. En fin, hay cosas que me sigue gustando mucho cómo lo hace Apple y digamos que lo tengo entre comillas duplicado. La cosa es que para poder hacer esto pues hay que utilizar una integración se llama HomeKit Bridge, que permite generar bridges. También permite generar otro tipo de integraciones cuando queremos exportar un solo dispositivo accesorio en casos particulares como dispositivos multimedia. En algún caso es mejor hacerlo así, pero vamos a obviar eso. Vamos a quedarnos con el bridge domótico tradicional, lo que suele aparecer cuando, por ejemplo, pues ponemos válvulas Netatmo en casa. Cuando ponemos un termostato Netatmo, pues al final tiene su propio, aparece el bridge que nos integra o nos hace aparecer en nuestra aplicación casa las válvulas y el termostato de Netatmo, por ejemplo. Y si tenemos, pues, yo qué sé, toldos o pérgolas o cosas así de Somfy, pues también está el Tahoma, que hace que aparezca lo mismo. Entonces podemos tener una serie de bridges en casa. Si teníamos, digamos, el controlador, ahora no sé cómo se llama, de IKEA, pues también aparecerá ahí. Pues yo ahora básicamente tengo algunos de esos controladores porque por algún motivo necesito tenerlos, por ejemplo el de los toldos o por ejemplo el de Netatmo, pero también tengo el de Home Assistant, que me integra multitud de ellos, sobre todo todos los que son Zigbee. Todos los que son Zigbee ahora están ahí y además no solo esos adicionales, incluso algunos están duplicados y elijo cuál quiero visibilizar o cuál quiero ver en casa, aunque tengo los dos por motivos de redundancia. Por ejemplo, Netatmo, pues sigo teniendo los que aparecen de manera nativa con la integración de HomeKit de Netatmo y los que a través de Home Assistant y la integración de Home Assistant con Netatmo aparecen. Bueno, eso podemos hablar otro día. La cosa es que yo hace poco empecé a notar cosas raras. Decía, uy, he puesto un enchufe, he puesto unos enchufes que claro, como ahora estoy tan metido en usar Home Assistant, hay veces que no me doy cuenta de que hay cosas que no aparecen en HomeKit. A pesar de que cuando introduces algo, normalmente tienes que irte a la habitación por defecto donde se ha introducido y moverlo, porque en HomeKit te aparecerá siempre la habitación que por defecto hayas configurado en Home Assistant y, claro, luego tienes que moverlo a la habitación que tú quieras, a la estancia que tú quieras. Bueno, el caso es que había algún enchufe que no aparecía, pero no le di mucha importancia, no me di cuenta, hasta hace poco que me desaparecieron cosas. Yo decía, pues si esto estaba en casa y ahora no está, ¿qué pasa? Reinicio Home Assistant, digo, no veo nada. Me puse a ver los logs y de repente descubrí que hay un límite de 150 dispositivos por bridge, que es un límite de Apple, de HomeKit. Y claro, la manera que tiene, esto no lo he explicado, pero en Home Assistant, en la integración HomeKit Bridge o HomeKit Integration, no me acuerdo cómo se llama, tú tienes que decirle cómo quieres que exponga, qué quieres que exponga a HomeKit. Y hay dos formas. Una es, no expongan nada salvo lo que yo te digo explícitamente, y hay otra que es, expon todo salvo lo que yo te diga que no expongas explícitamente. Además, esto por categorías, es decir, tú puedes decirle que es el modo include o el modo exclude,
Si le dices el modo include es todo de las categorías que tú digas. Te puedo decirle de lo que sean luces, de lo que sean switches, de lo que sean sensores, de lo que sea cosas de climatización, de lo que sea cosas de persianas, de lo que sea... Bueno, así hay multitud de categorías. Y si tú lo haces así, que es el modo por defecto el que yo tenía, te integra todo y luego puedes salirte una lista en que vas excluyendo algunas cosas que tú no quieras. Esto funciona bien cuando tienes muchos dispositivos o cuando no tienes muchas cosas que Home Assistant puede exponer. Por ejemplo, si tienes un móvil, al menos eso pasa con iPhone, y un portátil con un MacBook o un ordenador Mac, pero entiendo que pasa incluso probablemente con mayor nivel de cosas que puede exportar o exponer con otro tipo de dispositivos, hay un montón de cosas que puede exponer como sensores Home Assistant a HomeKit. Pues a qué qué Wi-Fi estoy conectado, qué pantalla estoy usando como pantalla principal, si está enchufado o no, si está siendo utilizado o no. Bueno, un montón de cosas, la localización. Es decir, por un portátil o un teléfono a lo mejor hay 20 cosas que puede exponer. Claro, si estás en casa donde tienes varios dispositivos o has cambiado de teléfono y estás en el proceso de transición y tienes dos, eso hace que se multiplique por mucho el número de sensores o cosas que exportas. Y además cosas que no es tan fácil decir si estás en el modo incluye todo en HomeKit, no es fácil de filtrar. Porque dicen, no, claro, los sensores necesito, tengo un sensor de presencia, quiero que los sensores se muestren. O a lo mejor un switch, quiero que un enchufe se muestre. Entonces no puedo por categoría simplemente cargármelo. Hay cosas que sí, pero ese tipo de cosas que no. Entonces yo sin darme cuenta había llegado a ese número de 150 hace mucho. Viendo los logs vi que pasaba que me daba un warning y además viendo en la aplicación casa veía que el número de dispositivos exportados por ese bridge era de 149. Curiosamente el límite de 150. ¿Qué tuve que hacer para solventarlo? Bueno, para solventarlo intentando minimizar el impacto en lo que ya tenía en casa, porque la manera quizá más limpia hubiera sido, mira, voy a coger y voy a hacer un bridge por categoría o por varias categorías de dispositivo y lo hago en modo exclude, en modo, mira, salvo que yo te lo diga, no me digas nada. Eso sería quizá lo más limpio, pero no quería tener que luego ir a casa y volver a hacer todo de cero, entonces lo que hice fue, manteniendo el modo, primero revisar la lista de categorías y los que claramente no necesitaba y me exportaba de alguna forma, quitarlos. Y luego ir a la lista de excluir uno a uno, que te permite fácilmente seleccionarlos, pero claro, yo a lo mejor excluí 100 y pico, 200 a mano de cosas que no necesitaba. Los sensores que os he dicho de teléfono, de portátil, una estación meteorológica. Bueno, tengo 2 estaciones meteorológicas que utilizo para ciertas integraciones y automatizaciones, que un día os hablaré de ellas porque son súper top. Pero no necesitaba toda esa cantidad de sensores en HomeKit. Los tengo ya en Home Assistant. No necesitaba todo lo que mide. Presión, temperatura, lluvia por hora, lluvia por semana, lluvia por mes, lluvia acumulada, factor V. Todo eso, o índice V, mejor dicho, no lo necesitaba. Bueno, pues fui quitando todo eso y bajé a 100 y algo dispositivos y ya todo volvió a funcionar. Me aparecieron los enchufes que no veía y todo lo que tenía volvió a aparecer. Entonces, bueno, simplemente contaros esto por hacer este video podcast por 2 razones. Por si no conoces la integración de HomeKit Bridge para Home Assistant, que es súper útil, que yo supongo que probablemente lo conoces. Y segundo, si lo estás utilizando, que seas consciente, que yo no lo era, que hay un límite de 150 y probablemente, pues a lo mejor dependiendo del número de dispositivos que expongas, vas a necesitar crear bridges adicionales y dejar de exponer algunos de los dispositivos que estás exponiendo porque no los necesites en HomeKit de Apple. Y con esto lo dejamos por ahí. Nos vemos prontito. Chao.